Hace miles de años, en un rincón del mundo antiguo, una historia enigmática dejó huella en los textos sagrados de la Biblia. Hoy, nos sumergimos en uno de los misterios más grandes de la tradición cristiana, un enigma que ha desconcertado a teólogos, historiadores y estudiosos a lo largo de los siglos. Hablamos de la historia de los Nefilim, seres que aparecen brevemente en el libro de Génesis, pero cuya existencia plantea preguntas profundas y hasta inquietantes. La mención más conocida de los Nefilim se encuentra en Génesis 6, 4. El pasaje dice, los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos, estos fueron los héroes que fueron de la antigüedad, los varones de renombre. Pero, ¿quiénes eran realmente estos Nefilim? ¿Eran ángeles, como algunas interpretaciones sugieren? ¿O eran seres humanos con habilidades extraordinarias? Y lo más importante, ¿por qué la Biblia los menciona de manera tan breve y misteriosa? A lo largo de los siglos, las interpretaciones de este pasaje han variado considerablemente. Algunos creen que los Nefilim eran los hijos de ángeles caídos que tomaron forma humana para engendrar una raza híbrida. Otros sostienen que los Nefilim eran simplemente una clase de hombres poderosos, quizás descendientes de reyes o líderes guerreros. Sin embargo, hay quienes han ido más lejos, proponiendo que los Nefilim eran gigantes. Aún más desconcertante es el hecho de que el texto de Génesis 6 no explica qué ocurrió con los Nefilim. ¿Desaparecieron por completo de la historia? ¿Fueron destruidos en el diluvio universal? ¿O acaso sus descendientes siguen influyendo en el mundo de alguna manera, pero de una forma oculta? Esta pregunta ha alimentado las teorías más fantásticas, algunas que se han tejido a lo largo de la historia. Algunos estudiosos han interpretado que el término «hijos de Dios» hace referencia a los ángeles caídos, aquellos que, según otras partes de las Escrituras, se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. Esta interpretación se apoya en textos apócrifos como el Libro de Enoc, un antiguo escrito judío que no forma parte del canon bíblico, pero que fue muy influyente en tiempos del cristianismo primitivo. En el Libro de Enoc, se describe cómo los ángeles, conocidos como los vigilantes, descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando a los Nefilim. Este relato fue tan popular en sus primeros siglos que se creía que los Nefilim eran una raza de gigantes nacida de la unión prohibida entre lo divino y lo humano. Este relato no solo plantea una figura mitológica fascinante, sino que abre una pregunta sobre el propósito de los ángeles caídos. ¿Por qué, según este relato, se habrían mezclado con los humanos de esta manera? ¿Era un acto de rebelión, de ambición o simplemente un deseo de poder? Los textos antiguos sugieren que los vigilantes, al intervenir en el mundo humano, no solo engendraron a los Nefilim, sino que también enseñaron a los hombres artes prohibidas. Estas artes incluían la hechicería, la astrología y la forja de armas, lo que desató una serie de eventos que llevaron a la corrupción del mundo y a la decadencia moral. El impacto de esta transgresión fue tan grave que, según la tradición bíblica, Dios decidió enviar el diluvio para purgar la tierra de la maldad generada por esta unión entre lo divino y lo humano. Sin embargo, la pregunta persiste, si los Nefilim eran una raza de gigantes, ¿quedaron realmente erradicados en el diluvio? Algunos textos posteriores en la Biblia parecen sugerir que no. De hecho, en el libro de Números, se menciona a los hijos de Anak, una tribu de gigantes que habitaban en la región de Canaán cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida. ¿Podrían ser estos descendientes de los Nefilim? La presencia de gigantes en la Biblia no termina con la mención de los Nefilim en Génesis. En el famoso relato de David y Goliat, el gigante que desafía al joven pastor, se nos presenta a Goliat, un miembro de los filisteos que es descrito como un hombre de tamaño colosal. Se dice que Goliat medía cerca de 3 metros de altura, una característica que ha llevado a muchos a preguntarse si esta historia es simplemente una leyenda o si, en verdad, los gigantes fueron una presencia real en la antigua historia de Israel. La Biblia no es clara en cuanto a la relación exacta entre los gigantes de los tiempos de David y los Nefilim, pero el hecho de que se mencionen en el mismo contexto ha sido suficiente para alimentar la especulación sobre la existencia de una raza de gigantes descendientes de aquellos primeros seres híbridos.
los estudiosos modernos han tratado de dar explicaciones más racionales a estos relatos, sugiriendo que los gigantes mencionados en la Biblia podrían haber sido simplemente personas extremadamente altas. Sin embargo, el misterio persiste. ¿Por qué, en tantas culturas antiguas, se habla de gigantes y seres extraordinarios? ¿Es posible que, más allá de las explicaciones mitológicas o metafóricas, haya algo más tangible detrás de estos relatos? En la tradición judía, el Libro de Enoc y otros textos apócrifos mencionan con detalle cómo los ángeles caídos no solo engendraron a los nefilim, sino que también influyeron de manera directa en el desarrollo de la humanidad, corrompiendo su relación con Dios. De hecho, la enseñanza de los ángeles caídos a los seres humanos sobre la hechicería y el conocimiento prohibido no es un tema aislado. Este mismo tema se encuentra en la mitología griega, en la historia de Prometeo, quien desobedeció a los dioses y trajo el fuego a la humanidad, un regalo que les permitió avanzar, pero también los condenó a una vida de sufrimiento y corrupción. El conocimiento prohibido parece ser un tema recurrente en las antiguas religiones y mitologías. La idea de que seres superiores ofrecieron un conocimiento avanzado a los humanos, y en consecuencia, causaron su caída, se repite a través de diversas culturas. En la Biblia, sin embargo, esta idea adquiere un matiz más sombrío, ya que la rebelión de los ángeles caídos y su influencia corruptora sobre los humanos no solo es vista como una transgresión, sino como una de las principales causas del juicio divino. El relato del diluvio universal, como se describe en el libro de Génesis, es otra pieza clave en el misterio de los nefilim. Según la Biblia, la corrupción que causaron los ángeles caídos y sus descendientes fue tal que la maldad se apoderó de toda la humanidad. En Génesis 6, 5, se dice que, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ante semejante nivel de corrupción, Dios decidió destruir la tierra con un diluvio. Dios decidió salvar solo a Noé, su familia y los animales que entraron en el arca. El hecho de que los nefilim y su influencia hayan sido una de las causas del diluvio implica que, en la narrativa bíblica, no eran solo una especie de gigantes físicos. Los nefilim representaban un símbolo de la corrupción total del orden divino. El diluvio, por lo tanto, no fue solo un castigo por el pecado humano, sino también una purificación que eliminó el híbrido de lo divino y lo humano que los nefilim representaban. Sin embargo, una pregunta inquietante persiste: si los nefilim fueron destruidos en el diluvio, ¿cómo es posible que en tiempos posteriores aparezcan otras referencias a gigantes? La mención de los gigantes en los relatos de David y Goliat sugiere un legado perdurable. En el libro de Números, los hijos de Anak también son mencionados, lo que sugiere que la maldad de los nefilim pudo haber dejado un legado perdurable. Algunos teóricos sostienen que los nefilim pudieron haber sobrevivido de alguna forma al diluvio. Quizás a través de descendientes que no eran completamente híbridos o tal vez a través de alguna intervención divina que permitió que su linaje continuara en secreto. Es importante notar que la Biblia no explica de manera clara cómo surgieron estos nuevos gigantes. La idea de que los nefilim dejaron una huella en el mundo no es algo que pueda descartarse tan fácilmente. Algunas interpretaciones del texto de Génesis sugieren que, aunque el diluvio eliminó a los gigantes físicos, no erradicó la influencia espiritual de los nefilim. Según estas teorías, la corrupción provocada por los ángeles caídos pudo haber dejado una marca indeleble en la humanidad, de manera que, aunque los nefilim como seres físicos desaparecieran, su legado en la cultura humana, en las creencias y en los actos de rebeldía, perduró. A medida que avanzamos en la historia bíblica, encontramos más indicios que podrían confirmar la persistencia de los nefilim, o al menos su influencia en la humanidad. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se enfrenta a varias naciones en la tierra prometida, algunas de las cuales se describen como habitadas por gigantes. Estos gigantes, como los descendientes de Anak o los refaitas, fueron descritos como seres de enorme estatura y fuerza. En el libro de Josué, por ejemplo, se dice que los espías enviados a explorar la tierra de Canaán informaron que éramos nosotros mismos como langostas a su vista, y así les parecíamos a ellos. Números 1 y 33.
Este temor y la constante referencia a los gigantes como una amenaza real hacen que muchos piensen que, aunque los Nefilim fueron destruidos en el diluvio, sus descendientes pudieron haber continuado existiendo en diversas formas a lo largo del tiempo. Algunos investigadores sugieren que las tribus que habitaban Canaán podrían haber descendido de estos seres híbridos, lo que explicaría su tamaño descomunal y su habilidad para intimidar a los israelitas. Es más, la batalla entre los israelitas y los filisteos, especialmente en el caso de David y Goliat, se podría ver como una lucha no solo entre dos pueblos, sino entre el bien y el mal, entre lo humano y lo divino. Goliat, con su gigantesca estatura, sería una manifestación de esa antigua transgresión que, según las Escrituras, representó la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Este símbolo de gigantes no se limita solo a la Biblia, en diversas culturas alrededor del mundo existen leyendas de seres enormes y poderosos, lo que sugiere que el tema de los Nefilim pudo haber sido una historia compartida y adaptada por diferentes pueblos. Es fascinante cómo, a lo largo de la historia, el misterio de los Nefilim ha perdurado, alimentando teorías que cruzan las fronteras de la religión, la arqueología, e incluso la ciencia ficción. Algunos modernos estudiosos afirman que los relatos de los Nefilim son simplemente una metáfora sobre los peligros de la desobediencia y la corrupción humana. Para otros, estos relatos son testimonios de encuentros con seres de otro mundo, tal vez incluso con extraterrestres, como algunos sugieren en teorías más contemporáneas. En cualquier caso, la pregunta sobre qué fueron realmente los Nefilim sigue sin respuesta definitiva, y el enigma solo se hace más profundo con el paso del tiempo.